Espero que se encuentren bien, gente de este canal. Yo soy Isa. Quiero hacer un story time contando una experiencia que tuve en la universidad con una pareja donde uno de ellos era una psicópata. Yo soy detectada por psicópatas. Están en su mundo psicópata con gente que los apoya y hace todo lo que ellos les digan. Y como que cuando encuentran a alguien como yo o alguien como con ciertos valores o algo que le impide a esa persona hacer lo que ellos digan, pues atacan. En todos los grupos, siempre que necesitan sacar a alguien, siempre me sacan a mí. No son muchos los que les pasa lo mismo que a mí, y como pues ellos no entienden, entonces lo sacan a uno de los grupos. Esta vez sí fue algo bastante perturbador. Las últimas materias que vi, había una que se llamaba investigación de mercados. Era hacer una investigación de mercados, un proyecto largo, sí, un trabajo casi de 300 páginas entre 4 personas. El profesor pues llamaba a los grupos ya definidos y otros los conformaba él. Bueno, yo por supuesto estaba súper asustada en esa materia, como en todas, porque me da miedo la discriminación, ¿sí? Es a lo que más le tengo miedo, no sé por qué, debería no darme miedo si es algo tan normal, pero bueno, sí me da miedo la discriminación y yo vivo mucha discriminación. Yo como que estaba sola y yo decía, no, ahora con quién me voy a hacer, ¿sí? Y había una muchacha con la que yo ya había tenido un trabajo, pero increíblemente el trabajo tuve que hacerlo yo sola. Y yo, en vez de como refrescarme la mente de lo que había hecho esa muchacha en los primeros semestres, porque ella era del mismo código mío, como que se me olvidó. Yo dije, no, yo tengo que hacerme así sea con alguien que no haga nada y me toque hacerlo yo todo sola, no me importa, puesto de adelante. Y estaba hablando con un muchacho, sí, pero yo la vi a ella como ya había trabajado con ella y era del mismo código mío, ella ya se acordaba de mí. Pero hay algo que tengo que decir, es que ella era amiga con otra con la que yo tuve un problema en el 2021. Era una muchacha grosera que era madre ya, y de hecho ella también es madre, con la que tuve el problema, y eran súper amigas. Una que yo había acusado ante el mismo profesor con el que iba a tener esa materia por ser grosera, sí, por decir que yo era la que dañaba todo, la que tenía mal el trabajo, la que era, o sea, como que me hablaba mal de mí. Le había contado todo al profesor para que le bajara la nota, porque me parecía que ella no hacía casi nada, solo hablar y ser muy gritona, ¿sí? Yo le pedí disculpas y todo, porque tenía miedo de que ella me acusara, y obviamente en esa vaina de acusar a alguien gana el que hable más y el que haga más escándalo, y ella era así, con la que iba a tener ese trabajo de investigación de mercados, pues era la amiga. Yo trabajé con ella y hice el trabajo con el que ella pasó la materia. Entonces no entiendo por qué. Y me acuerdo que en esos tiempos ella era muy manipuladora. Ella decía, mira, vamos a hacer esto, y nunca lo hacía. Y yo terminé haciendo todo el trabajo sola cuando empezó la pandemia, y lo presenté porque yo dije, no, empezó la pandemia y pues toca ayudar a ayudarnos, ¿sí? Completamente ida del planeta Tierra, le dije a ella que si me podía hacer con ella en este trabajo, con un muchacho. Y estaban como coqueteando, y ella le dijo como, ay, nos hacemos con ella. Y él como que no me conocía a mí ni nada y dijo sí, o sea, no vio nada raro en mí.
y también estaba o incluyeron a otra compañera que era de un semestre más reciente del 2019. Nosotros de 2018, yo era de 2018 con esta muchacha agresiva, y este muchacho era de 2016 y la muchacha otra era de 2019. Que inventar un producto ambiental, sí, que sea de algo a partir de residuos, sí, o algo orgánico, algo vegano, algo, todos esos productos verdes que hay, pues ella se inventó hacer tarjetas, perdón, de invitación con papel reciclado. Y pues eso fue lo que el profesor dijo que sí, que él nos aconsejaba ese producto, sí, porque ya también habíamos planteado otra cosa y pues bueno, y yo era muy callada, yo solo monosílabos y escucharlos a ellos y decirles que sí a todo. Yo hablaba muy poquito en el grupo, sí, cuando nos ponían a reunirnos y a como hablar, ya hablaba bastante, o sea, ya hablaba mucho, y la muchacha otra también hablaba mucho. El muchacho pues él estaba como en un idilio de amor con ella, como en un triángulo amoroso o algo así con ese muchacho y con, no sé, creo que con el padre de su hijo o su hija, no sé. Es como que tenían un idilio ahí en el que este muchacho del grupo, adicto al alcohol, a la marihuana, a todas ese tipo de cosas, y aparte era muy desordenado, tenía una vida desordenada y todo eso. Yo lo llegué a saber después porque yo pues evito hablar de esas cosas. La primera entrega que era como en eso de plantear la pregunta de investigación y como todos esos objetivos, bueno, todo eso y el tipo de investigación y poner, hacer la descripción del producto. Bueno, eso fue extraño, sí, porque ella, ella sabía que ella era como la líder, sí, y ella eso no le gustaba, o sea, ella no le gustaba ser líder porque tenía una vida muy desordenada con el tema del alcohol, de la marihuana, con su novio prohibido, sí, y empezaba ya a quejarse, como a mandar en directa, a decir, no, esto lo hice yo. Bueno, usted haga la metodología, ¿sí? Pero ella ya tenía un trabajo de otro año que ya se lo habían dado para que lo hiciera igual, ¿sí? Y como que todo lo que uno hacía, pues ella decía, no, así no es, porque acá en este trabajo lo hicieron diferente. Y ya, pues yo no decía nada, o sea, yo hice una vez una investigación sobre el enfoque de la metodología y eso, y le puse autor, lo pasé a ella, y no, por medio del grupo, y no lo aceptó. Y eso fue otra cosa que me empezó a parecer rara y me empezó a dar mucho miedo, que ella no compartía el documento donde teníamos que escribir. Yo creo que fue porque yo había acusado a una compañera, o sea, es que es increíble estos psicópatas como son de prevenidos y de atentos a todo, porque yo había tenido un problema con la amiga de ella donde ella me acusaba a mí de haber puesto algo, una información falsa en un documento, y yo la acusé que ella lo había puesto, y tal vez por eso ella no compartió el documento. El grupo estaba como dividido entre ella y el novio y yo y la muchacha. Había una tensión por eso, porque yo le preguntaba, les decía, pues yo soy muy directa y rápido me gusta decir lo que pienso. Yo le escribí, no, ¿por qué mejor no envías el documento, el drive para editarlo todos, en vez de tener que estarle enviando una parte? Decía, no, corrijámonos todo en un documento donde todos lo podamos ver. Pero ella no decía nada, porque ella ya sabía el problema que yo había tenido. Sabía que tenía que acogerme a lo que esa mujer dijera, y aparte estaba con otras materias y yo decía, no, tengo que soportar. Pensé que el problema era conmigo, ¿sí?
Y ahí fue como que empecé a notar lo psicópata que era esta mujer. La niña que estaba con nosotros en el grupo también le decía, no, eso no sirve. O sea, y ella era muy inteligente, o sea, ella era muy de esas personas que cumplen con todo, hacen todo y lo hacen bien y lo hacen rápido. También le decía, no, eso no sirve porque acá en este trabajo no sé qué, no sé qué. Entregas todas las hacía ella porque ya tenía el trabajo, tenía un ejemplo donde tenía todo hecho, la descripción, eso de los buyers, los que son como el cliente potencial, eso también lo rechazaba y ya también los tenía y a lo último ya decidió inventárselos ella con el novio. Una vez tuvimos que hacer un parcial entre el grupo, sí, era un parcial grupal de hacer una encuesta, sí, de esas de investigar las preferencias de los clientes con el producto y eso quedó mal, tocó volverlo a hacer y luego ahí como que empezó el grupo a deteriorarse más de lo que ya estaba porque esa mujer mala empezó a decir que nosotras no hacíamos nada. La niña empezó a hablarme, sí, empezó a contarme sus cosas. Me parecía chévere que me hablara y todo eso y yo me concentraba mucho en lo que ella decía porque era muy inteligente. Me hablaba de anime, me hablaba de filosofía, me hablaba me hablaba demasiadas cosas que me interesaban. Y esta mujer mala decía que nosotras hablábamos mucho, que nosotras no hacíamos nada, que todo le había tocado hacerlo a ella, que en las próximas entregas que cómo íbamos a hacer si es que nosotras no hacíamos nada. Ellos habían tenido que corregir la encuesta y que se habían quedado toda la noche. Dijo que quería hablar con nosotras, que habláramos o si no, que el grupo tenía que sacar a alguien. Ese día ella empezó a hablar con nosotras a la salida del salón, en la puerta del salón, cuando ya todo el mundo estaba adentro. Una psicópata de esas que hablan duro, que no hacen nada y que aparte tienen como un discurso montado y como unas frases clichés montadas como para hacerse la que ella está haciendo todo y los demás no están haciendo nada. O sea, es horrible, o sea, yo la veía a ella y la analizaba a ella en persona y a mí sinceramente me parecía como una ñera. No, y ese día todo el mundo se enteró del problema que teníamos en el grupo porque ella empezaba a decir, o sea, yo tengo una hija y aún así yo cumplo con todo. Ya era vaga y que ella tenía fama de ser desjuiciada, pero que nosotras teníamos ya un nivel peor. Me decía a mí que no sabía que yo qué pensaba, yo no hablaba, yo estaba súper asustada, que nosotras estábamos ahí era por ella, que porque si ella quería que nos sacara, porque ella ya tenía todo el trabajo, sabía cómo hacerlo, que éramos unas distraídas. Yo recuerdo todo lo que nos decía y no tenía ni sentido, o sea, como que daba un discurso donde quería, a mí me acusaba por no hablar. O sea, cuando pues se supone que en un grupo uno no tiene que hablar, uno tienes que hacer. Y en ese caso era de hacer porque ni siquiera de hablar. Ya el producto era de ella y era todo lo que ella tenía. Y la muchacha con la que yo estaba pues sola, estaba igual que yo, o sea, estaba asustada y haciéndole caso a todo lo que ella decía. Y aparte estaba asustada también porque estaba en una pasantía y eso es delicado, o sea, eso es para poderse graduar, eso es muy importante. Escribí a una muchacha que estaba ahí con la que me hablaba, me había dicho que ella se había dado cuenta y todo el mundo había escuchado todo lo que ella nos decía y se veía reñera, o sea, se veía mal, o sea, nunca la había visto ella bien de cerca, hablaba durísimo, o sea, eso se escuchaba yo creo que en todo el edificio y yo estaba, o sea, asustada, la verdad tenía miedo de que ella me ofendiera con alguna palabra delicada. Yo decía, no, yo tengo que aguantar, soportar esta horrible mujer psicópata. Una vez la psicópata esta
tenía que entregarnos los productos, o sea, esas cartas, esas tarjetas. La verdad yo me sentía súper incómoda con esos productos porque me parecía como extraño, pero bueno, o sea, nos tenía que entregar ese producto para empezar a hacer las encuestas, ¿sí? Y la mujer esta psicópata no llegaba. Y yo le decía que le escribía por el grupo que por favor, rápido, que ya tenía que irme a hacer esas encuestas o si no, no iba a alcanzar a enviar el trabajo. Lo peor es que ellos no habían ni empezado y ella tenía que entregarnos esas tarjetas y esta se molestó, obvio, no me lo dijo porque ella me hacía como, o sea, ella se quedaba en silencio conmigo cuando yo escribía algo en el grupo, se reunía con el profesor, sí empezaba a atacarme y a decirme ofensas y el profesor se daba cuenta de todo, ¿sí? Y esta no llegaba. Pensábamos que no había llegado, llevábamos 2 horas esperándola. Solamente quería que me diera esos productos para ir a hacer unas encuestas lo más pronto posible. Ella ya estaba en la universidad porque la vimos pasar y estaba tomando tinto, fumando y estaba atrás con los que fuman marihuana. En la universidad hay como una zona donde se hacen los que fuman marihuana, que es como un poco escondida, ¿sí? Y ella estaba ahí con el novio y con otros ahí fumando marihuana. Y ese día ella nos llamaba, decía, vengan, ya estaba aquí, se me había olvidado escribirles. Y estaba como drogada, o yo no sé, estaba arreglada, no sé, o sea, es que yo no sé, la verdad, estaba rara, ¿sí? Y nos daba esas tarjetas y eso duró como media hora hablándonos y describiendo las tarjetas y todos los amigos marihuaneros que estaban ahí la miraban. Y nosotras estábamos esperando que nos dieran las tarjetas para irnos y hacer esas encuestas, pero ella como que no nos las daba, o sea, esa psicópata era bastante rara, o sea, tenía unos ademanes muy extraños. Se ve, parece como esas mujeres que son peligrosas, o sea, era alta, era bonita, o sea, alta, delgada y era bastante intimidante y yo, la verdad, yo no quería tener problemas con esa mujer para nada, o sea, y nos dio las tarjetas, bueno, fuimos a hacer las encuestas, ya en esos días no aguantábamos más y un día en el que no entregamos eso porque ellos no habían hecho las encuestas y nosotras ya se inventaron que nosotras habíamos entregado eso tarde y que ellos lo habían entregado primero, pero no, había sido al contrario, fue porque ella no nos había dicho que teníamos que editar una encuesta, digamos, hacía como que estaba haciendo todo, decía, no, yo ya estoy haciendo todo esto. Y ya al final, cuando ya faltaba 1 hora para entregar, nos decía, ay, ¿por qué no han hecho esto si esto falta? ¿Qué les pasa? Vagas, no sé qué. O sea, era muy rara y enviaba unos audios que nos daban terror porque eran largos y donde criticaba todo. Decía, pero ¿por qué no nos da el link del trabajo? Ya no lo hacía. Ella seguía diciéndonos que entregáramos al grupo, subiéramos el archivo, cada una con cada parte. Un día ellos decidieron sacarme del grupo, las reuniones con el profesor. Dijeron que no, que ellos ya no podían más, que no sé qué. Y la niña, la muchacha que estaba conmigo empezó a llorar. O sea, se me hacía fuerte y buena para hablar, y decente, inteligente. De hecho, ella no vive por ese sector, ella vive en otro sector de Bogotá. Y me parecía fuerte, ¿sí? Pero la muchacha se quebró a llorar porque estaba como cansada. Eso dijo, miren, no sé, o sea, no sé, arreglen ese problema ustedes, ¿sí? Nos dijo así. Yo no sé, no los conozco a ustedes tienen que arreglar ese problema y manejarlo bien. Bueno, ese día nos pusieron un 2.5 de nota por haber entregado las encuestas tarde. Tarde como tocaba volvernos a reunir con el profesor en el grupo, en la clase, recuerdo que fue horrible porque
ellos habían hablado, ya le dijeron al profesor que ellos ya no querían trabajar conmigo, que yo no hablaba. Ya no queremos trabajar con la compañera Elizabeth porque ella no habla, ella no nos dice nada. Entonces vamos a seguir con Sara, que era la niña que había llorado. Y yo sentí la verdad bastante tristeza y miedo. Yo dije no. O sea, me va a tocar a mí hacer el trabajo desde el principio porque el profesor tiene una regla de que no deja que uno pueda entrar a otro grupo. Más encima el profesor era de esas personas así como como altaneras, culpándome, o sea, tras de que me habían sacado del grupo con mentiras o con bobadas, con ofensas. El profesor escuchando todo eso y en vez de solidarizarse, me dijo: usted tiene que empezar a hacer el trabajo sola. Y yo, la verdad, o sea, a mí me gusta trabajar sola. Tenía 2 materias más donde estaba sola, trabajando también, haciendo trabajos que eran para hacer en grupo. Y yo sentía que yo no iba a poder con todo eso. Bueno, a lo último el profesor me dio mis notas y me hizo una carpeta especial para mí como grupo sola, ¿sí? Y ya pues yo estaba triste, obviamente sentía mucho rechazo de parte de ellos. Me sentía culpable por estar allá estudiando eso y por ser lenta y bueno, yo empezaba con mi problema de depresión. Si para esta gente que son ñeros o digamos grosera y todo eso, si ellos son mejores y el profesor les cree a ellos y hablan mejor que yo, o sea, yo debo ser lo peor, o sea, yo como que no tengo esperanza, sí, o sea, yo no puedo hablar tampoco, ni siquiera me puedo defender de esta mujer psicópata. Me sentía horrible, o sea, yo sentía que yo no debía estar ahí, que necesitaba salir de ahí. El profesor empezó a hacerme una carpeta pasándome el trabajo, dijo que tenía que guardar copia de lo que yo había hecho, de todo eso, y ella ya estaba feliz. Yo asustada en pensar qué producto iba a escoger para esa clase. No, yo me calmé, yo quería llorar, pero yo ya no tengo, soy deprimida, pero no puedo llorar o empezar a dejarme llevar. Uno de mis días más depresivos, la verdad, yo sentía que yo no valía nada. Empezaron a pasar las horas y ya yo sabía que yo ya no estaba en ese grupo. Sin embargo, yo sabía que había sido injusto lo que me habían hecho y quería hablar en derechos humanos y en los que manejan eso del bullying y la discriminación allá. Me pareció como un trato injusto el que yo había recibido. Bueno, ya yo estaba escribiendo mi trabajo y ya estaba yo pensando, estaba feliz por eso. Sabía que tal vez iba a perder esa materia por estar sola y no alcanzar. Sabía que igual lo iba a intentar, sí, que yo iba a darlo todo. Y ya se me había ocurrido como usar la ropa usada, este tema de la moda sostenible, como una maleta, una mochila a partir de jean reciclado. Y eso fue lo que hice, me dio por inventarme eso. Luego, días más tarde ya yo estaba sola y tenía un grupo y una motivación más para seguir allá y ya yo me empecé a motivar entregando todo sola desde el inicio y como que era chévere saber que todo dependía de mí y que yo no tenía que entregarle nada a una psicópata. Yo decía, no, de pronto pierdo la materia porque sé que lo que se viene son 100 encuestas, un marco teórico, sé lo que se viene es fabricar el producto, un inicial y otro final. Sé que lo que se viene es de invertirle dinero, perder esta materia, pero como que el precio de estar sola sin esa psicópata para mí fue como una gran bendición, o sea, como que yo decía, no, ya no estoy con esa psicópata,
ya mi vida es nueva. Sí fue horrible en el momento que me sacaron del grupo diciendo que yo no hablaba, que yo era rara, pero ya en el momento de que yo ya me vi que yo estaba haciendo el trabajo y de verdad lo estaba logrando, ya yo ya estaba súper feliz. Pasó como una semana y yo ya tenía el trabajo pensado, ya lo tenía escrito los Bayer. Sucedió un milagro. Y fue que la compañera, la niña, escribió por WhatsApp y me dijo que ya no aguantaba más y que ella había hablado con el profesor y le había rogado que me dejara, que la dejara hacerse conmigo en el grupo. O sea, yo decía, no, o sea, esto es lo mejor que me ha pasado. Aparte era súper inteligente, súper rápida para hacer todos los trabajos. O sea, era muy buena la compañera, o sea, y ese día el profesor nos citó el profesor, dijo que por primera vez después de 10 años él iba a romper su propia regla, de que iba a dejar que una persona se metiera a un grupo que ya estaba con el trabajo, que la niña se metiera en mi grupo. O sea, eso fue muy bueno, o sea, realmente para mí eso fue como un milagro, sí, yo estaba súper feliz, hicimos el marco teórico, hicimos las encuestas, que eso fue berraco, o sea, hacer esas encuestas fue una de las cosas más vergonzosas que he hecho en mi vida, o sea, yo soy una persona que yo le tengo miedo a la gente y tocaba hacer 15 encuestas piloto. Para mí fue una experiencia muy extraña hacer esas encuestas, la verdad. Cuando estaba en el grupo de ellos y cuando estaba ya en el mío, o sea, yo fui muy vergonzosa haciendo esas encuestas. La gente, yo lo que hacía era darles a la gente como colombinas, como para agradecerles que me ayudaran con la encuesta. Estar a personas que vendieran bolsos o a personas que quisieran comprar bolsos como estudiantes. Y fue algo muy vergonzoso, sin embargo, yo aprendí como que la gente es buena. Hay gente que cuando tiene compasión es buena. La mayoría de gente tiene compasión y eso fue lo que aprendí. La mayoría es servicial, toda la gente en general. Sin esa chica yo creo que yo no hubiera podido pasar la materia porque ella me ayudó con las bolsas, a hacer esas mochilas con un jean reciclado. No, o sea, esa muchacha muy querida, o sea, muy buena. Tocó hacer 76 encuestas porque cada encuesta requería que uno se tomara la foto con la persona. Hubo momentos en los que la gente se enojaba, pero se enojaban no porque fueran malos, sino porque estaban estresados. Entonces, también fue una experiencia de vida para mí. En cuanto a la psicópata y el novio, nunca más los volvimos a ver en la clase. O sea, ellos tenían problemas de drogas. Usaba más que todo pegar todo de ChatGPT y ella era la que hacía todo y obviamente él no hacía mucho. Y al final ellos no volvieron más, no entregaron el trabajo y se salieron, o sea, cancelaron o la dejaron que les quedara perdida por falla. En mi mente eso quedó como si yo hubiera estado en Vietnam o en algún tipo de guerra. Lo que yo más agradezco fue que el profesor cambiara su paradigma de no permitir que un grupo se ayudara con otro. Yo creo que el profesor empezó a darse cuenta de cómo estaba yo sufriendo ahí y de cómo la muchacha también estaba sufriendo. Ellos se les notaba mucho que eran muy mentirosos para justificar que no hacían las cosas. Lo que más agradezco fue que la niña me ayudó con todo, fue paciente. La niña y la mamá de ella fueron quienes ayudaron a que yo lograra todo eso. En días en los que yo me iba a la biblioteca a hacer todo porque mi computador no funcionaba.
y me quedaba todo el día sin comer, o sea, en ayunas y todo el día. En cuanto a esta psicópata, espero nunca verla, anda por ahí suelta. No quiero ni imaginar las personas que están cerca de ella. Yo nunca he tenido a un psicópata, sí, en internos o que yo dependa de esos, no, menos mal, nunca me ha pasado. Tengo miedo de algún día tener que estar dependiendo de un psicópata o de una psicópata. Para concluir este video, o sea, un psicópata no se mide en ofensas, o sea, un psicópata escudriña hasta lo más íntimo que tú tengas en ti y que eso te duela, e incluso son capaces de atacar a lo que tú más amas. Los psicópatas existen, son personas simples que pueden estar por ahí, tienen muchas cualidades de hablar. La psicópata era así, eso se arreglaba muy bien, era bonita, era alta, tenía ya una hija, tenía exparejas, muy buena elocuencia, o sea, hablaba muy bien, no con palabras muy elaboradas, era con palabras un poco ordinarias, pero mucha berraquera para hablar, ¿sí? Mucha fuerza para defenderse, ¿sí? Tengan cuidado, tiene muchas habilidades para ofender, al mismo tiempo que ella se da cuenta de sus debilidades, se daba cuenta de absolutamente todo. Y todo eso lo utilizaba para empezar a tirar indirectas y ofensas bastante duras, y uno no podía hacer nada. Otra cosa es que estas personas saben persuadir mucho. Yo me los quedaba mirando cuando ella le hablaba al profesor. Ella lo encantaba, o sea, como que el profesor se quedaba anonadado con esa muchacha. La seguridad de ellos está en que otros les crean. Hablar, persuadir, hacer que otros les crean, no tener idea absolutamente de nada, solamente reducir a alguien al que los cuestione, reducirlo a lo más mínimo, destruirlo, difamarlo, hablar mal, incluso delante de esa persona, denigrarlo, aprovecharse de sus debilidades. O sea, no es una persona inteligente. Es que su plus es hablar, pero no analizar bien las cosas, no hacer, no son personas de acción. La acción que ellos hacen es hablar, no pueden fabricar nada que sea bueno. Lo bueno que pueden hacer es hablar. La mayor arma que ellos tienen, hablar, ser elocuentes, ser persuasivos y estar muy bien en su apariencia. Esa muchacha psicópata siempre se arreglaba muy bien, o sea, como que siempre era un día especial para ella, era muy chévere verla, porque como que cada día era como un día de fiesta para ella, ¿sí? Donde ella se arreglaba muy bien, se organizaba muy bien, se maquillaba muy bien, todo muy bien, o sea, sus apuntes los tenía bien, ¿sí? Increíblemente. Era muy bien, o sea, ella era muy bien, pero era una psicópata. Soy alguien que soy muy receptiva y muy curiosa acerca de personas como ella. En redes sociales la busqué y es de esa clase de personas que no le tienen miedo a hablar de cosas sexuales así directas, o sea, como que son personas que son un poco obscenas, sí. Publicó como un esqueleto de mujer, una posición de como de perro, sí, como de cuatro, pero con la cola hacia arriba. Y era un meme, de hecho, y decía como que hasta la muerte, que siempre caliente, y ella era así. O sea, algo que noté es que es una persona como muy erótica, sí, o sea, es como esas mujeres que son súper eróticas, o sea, como que siempre quieren sí, como verse en erótica. Y ella era así, o sea, ella siempre tenía como algo
que la hacía ver hot, que la hacía ver sexy, y obviamente porque el que le gustaba estaba ahí en el grupo. Por el meme ese que ella publicó, ya tenía varios ahí como con los que ya había tenido algo. Obviamente encuentra apoyo en donde sea, o sea, como que es muy fácil entrarle, digo al contrario, es muy fácil que ella le entre a uno, sí, con su forma de ser. Es muy fácil. Es una persona que era capaz de, en pleno salón, decir cosas chistosas y hacer reír a todo el mundo. A su vez opina muchas cosas negativas de personas, así como que sean de como competencia para ella, da ganas de atacarla, ¿sí? Si fuera la cosa más tonta, ella siempre le buscaba como la crítica hacia alguien que no fuera como su amiga o como que no le hablara. También otra cosa que noté en esa psicópata es que es miedosa. Cuando yo le preguntaba que por qué no compartía el documento y que por qué hacía eso, como que ella quería ocultar que era porque tenía como miedo de que yo dañara el documento o que yo me inventara cosas o que yo borrara cosas o bueno, como que ella no me quería decir por qué no lo compartía, pero cuando yo le preguntaba, ella se ponía como asustada, o sea, son personas que se asustan también, se asustan sobre todo cuando se les dice la verdad, que se dan cuenta cuando una persona tiene la razón y cuando no la tiene. Ya los últimos días cuando ella vio que ya el muchacho no volvió con ella a hacer el trabajo, empezó a tratar de saludar. Nunca me saludó ni cuando estábamos en grupo. Otra cosa de los psicópatas es que ellos siempre están como en problemas. Siempre había alguien que la llamaba o un tipo o alguien. Un psicópata siempre tiene problemas con otras personas y como que no le importan sus problemas de pobreza o de falta de oportunidades, como que el psicópata eso como que no le pone mucha atención, como que la atención del psicópata siempre está en tener problemas con otras personas o problemas internos que tenga esa persona, nunca los llega a notar, o sea, como que nunca los llega a cambiar. El psicópata nunca lucha contra él mismo, él se ayuda a sí mismo. Fue una lección para mí, fue una lección para esa mujer psicópata. Espero que se haya entendido algo. Gracias por seguirme. Bye.